Bien, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a avanzar con la liturgia diaria. Hermanos y hermanas, hoy segundo domingo de Pascua, 8 días después de la resurrección del Señor, el relato de San Juan nos presenta una de las apariciones del resucitado en el cenáculo donde está presente Tomás, el incrédulo. También hoy celebramos por la institución de San Juan Pablo II el Domingo de la Misericordia. Las lecturas nos invitan a meditar sobre cómo el Señor resucitado entrega a los suyos la paz, que es fruto del perdón de los pecados. En la primera lectura vamos a ver que lo propicio de la comunidad cristiana, porque ha tenido experiencia, se encuentra con el resucitado. Es anunciado no solo con palabras, sino con un estilo de vida diferente y atrayente. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 al 35. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo, lo poseían todo en común, y nadie consideraba como propio y nada lo que tenía. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de la gran estima sobre el pueblo, ninguno pasaba necesidad, pues lo que poseían, tierras o casas, la vendían. Traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Vencer al mundo para Juan es consecuencia de nuestra fe en el resucitado, que transforma la realidad con la vida, actitudes, conductas y decisiones y elecciones de quienes hemos sido redimidos por Cristo. Lectura de la carta del apóstol San Juan, capítulo 5, del 1 al 6. Queridos hermanos, todo el que cree en Jesús es el Cristo que ha nacido de Dios. Todo el que ama al Padre y da al ser, debe amar también a todo lo que ha nacido en él. En esto se conoce que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues esto consiste en el amor de Dios, el que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre. Jesucristo no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra del Señor. La experiencia de Tomás es una invitación a confiar en el testimonio de fe de los demás, y a la vez a captar la presencia del Señor más allá de lo palpable. Aleluya, aleluya, porque has visto, Tomás, y has creído, dice el Señor. Dichosos los que crean sin haber visto. Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 31. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús y se puso en medio y les dijo: pasa a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y Jesús repitió: pasa a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
Reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados y les dan que perdonar y quedan perdonados. A quienes se les retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él le contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro de los discípulos, y Tomás con ellos. Llegó Jesús, y estando cerradas las puertas, se puso en medio y le dijo: pasa a ustedes. Luego le dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y mételo en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has creído, porque has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Y estos se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida y su nombre. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, mañana estamos iniciando ya el segundo domingo de Pascua, conmemorando la fiesta de la Divina Misericordia. La paz y comunión, dones pascuales, renovados por el Espíritu Santo. El relato evangélico presenta al Señor resucitado, donando a sus discípulos la paz, también regalando y bautizando con el Espíritu Santo para obtener el perdón y de esa manera también obtener justamente, ¿no? Porque recibían, ¿no? La paz, ¿no? La paz con ustedes, decía Jesús a ellos. Y también los soplaba para que el Espíritu Santo se pose sobre ellos, para que sus pecados sean perdonados. Dones que hacen posible la transformación del corazón, que genera un nuevo modo de vivir, de convertirnos en hombres nuevos. El pecado es negación del amor de Dios, rotura la adecuada con relación con Dios. Si nosotros vivimos en el pecado y sumergidos en el pecado y no en la conversión, queridos hermanos, pues vamos a vivir simplemente alejados de Dios y también con los hermanos, alejado contigo mismo, porque la paz y el fruto del perdón que se destruye por el pecado. Por el pecado no recibes una paz como la paz te da Dios. Y el fruto del perdón, que se debe perdonarnos unos a los otros, se va destruyendo con el pecado. Genera nuevas actitudes en las relaciones cotidianas, potencias a la fraternidad. Entonces, queridos hermanos, pues en el Evangelio nos dice bien claro que el pecado destruye la comunión con Dios y destruye también la comunión con los hermanos. Inclusive no hay paz verdadera contigo mismo. Y los frutos del perdón se destruyen. Por eso hay personas que cuando los ofenden y les piden perdón, no perdonan de corazón. Solamente piden perdón. ¿Por qué? Porque son frutos del pecado. Y frutos del pecado, todo se destruye. Porque esa persona no tiene a Dios en su corazón. Por eso no sabe amar. Por eso no sabe vivir una verdadera paz. Por eso solamente piensa en su pensamiento. Violencia. Todas sus palabras, sus obras, todo está dedicado al pecado de violencia, ¿no? De cosas malas. Y queridos hermanos, la primera lectura permite descubrir la transformación producida en la comunidad cristiana de los dones pascuales, superando, ¿no?, los límites posibles en la vida común. La primera comunidad experimenta el amor fraterno que se expresa en la comunión. El amor fraterno en la comunión de pensamientos y sentimientos.
Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, trascendiendo dicha concordia y alcanzando justamente una verdadera solidaridad efectiva, mostrando en la posición común o el bien común de los bienes. El estilo no es solo el fruto de un proyecto humano, como todos tenemos en nuestras vidas proyectos, que afirma convenientes comunes. Pero si no hay caridad, no hay esperanza, no hay fe, pues simplemente estaremos violando las virtudes teologales. Si no hay caridad teologal y el don del amor que viene de Dios, porque Dios es amor, Dios dice, no, Dios es un amor maravilloso. Entonces, quien nace de Dios por el bautismo recibe la capacidad de vivir en el verdadero amor. El que se deja bautizar por el Espíritu Santo y guardando los mandamientos de Dios, el amor a Dios y el amor a los hermanos. Entonces, si nosotros cumplimos esto, porque nosotros podemos tener muchos proyectos en la vida, pero si nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras son negativas, pues por esa es la razón que no alcanzamos la solidaridad con los demás. Y no somos solidarios, no tenemos los verdaderos valores ni la ética. Pues, queridos hermanos, eso es lo que sucede en el ser humano. Pero así tenemos proyectos de vida, porque no es malo tener un proyecto de vida. Pero si no hay caridad, no hay amor, pues queridos hermanos, que dicen, ¿no? Dios quiere que el hombre cambie, el ser humano cambie y que sea solidario, que haya caridad con los más necesitados. Y justamente, si nosotros dice el amor viene de Dios y Dios es amor, no es un Dios castigador, como nosotros pensamos que Dios castiga. No, Dios es amor. Las consecuencias de nuestros pecados son lo que nos castiga a nosotros. Y quien nace de Dios por el bautismo recibe la capacidad de vivir en el amor. Justamente Dios dice, no, yo te bautizaré con el Espíritu Santo. Es muy importante. Entonces nos dice, no, volver a nacer. Nos hemos bautizado. Espíritu es espíritu. Entonces toda persona que vuelve a nacer y se vuelve a bautizar con el Espíritu va a vivir en el amor, guardando sus mandamientos de Dios. A ver, si nosotros violamos los mandamientos de Dios, estamos en pecado. Y justamente hay que vivir, si nosotros decimos, yo vivo verdaderamente en el amor de Dios, también tengo que amar a mi prójimo. Si yo no amo a mi prójimo, la rechazo, entonces es una gran mentira muy grande de decir que estoy amando a Dios. Queridos hermanos, acá también es muy importante que la primera comunidad cristiana, uniéndose en el sentir y en el pensar y procurando que nadie pase necesidad. Pero en algún momento hay personas que pasan mucha necesidad. Es testimonio de que el Señor resucitado obra en ella, porque se hizo y apareció una y otra vez. Y ese modo de vida de elevada calidad es una elevada calidad por la caridad que hacemos con los más necesitados. No, es eso. Pero no es producto de estrategia y convicciones solo humanas, sino un don de lo alto que viene de Dios. La vida nueva del cristiano que propicia la vivencia, ¿no? Es un cristiano convertido a Dios, demuestra amor fraterno, permite ver en la iglesia la presencia del Jesús, de ese Cristo el resucitado. A veces las personas solamente atacamos a la iglesia, ¿no? Decimos, ¿no? Todos los peligreses dicen, no, el obispo se tira toda la plata. O sea, nosotros no somos nadie, ¿no?, para criticar. Ahora es ahora que nosotros transformemos la iglesia, porque nosotros también somos iglesia, venciendo por su espíritu el egoísmo,
que se genera el pecado en una persona egoísta, ambiciosa. Genera el pecado en su vida, pero la división, la indiferencia a los hermanos, una persona indiferente, una persona, como se dice, mezquino, una persona, como se dice, déspota o hipócrita, es una persona netamente, como se dice, que divide a los hermanos. Y eso no quiere el Señor. No quiere indiferencias. Por eso, queridos hermanos, la Eucaristía es la unión con Cristo y los demás. A través de partir el pan, vemos que Jesús nos une hacia los otros a través de la comunión. Permite amar como Jesús amó. Por eso es importante. La real participación en la Eucaristía constituye a la Iglesia vivir un momento de fraternidad. Permite, ¿no?, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a quienes nos unimos a Jesucristo. ¿Y dónde nos unimos a Jesucristo? En la Santa Eucaristía. Nos unimos a Jesucristo de repente en la adoración al Santísimo, de repente en la procesión, o nos unimos a Jesucristo en los grupos parroquiales, ¿no? Entonces ahí nos unimos a Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, tenemos acá la imagen de San Gabriel de la Dolorosa. Justamente San Gabriel de la Dolorosa está bajo la vocación de la Virgen de la Dolorosa, y simplemente dicen el joven de la sonrisa, y también el joven que fue un muchacho bastante mundano antes de hacerse religioso, antes de pertenecer a esta congregación religiosa. No fue su mundanez, no, que le llevó mucho al pecado, a la destrucción, a través que Jesús le puso una prueba, ¿no? Un momento que cayó tan enfermo, es donde él llega al proceso de conversión, es donde él ingresa al convento, y es donde él en poco tiempo se consagra como religioso. Y sabemos todos, ¿no?, como historia y biografía, que su vida religiosa de San Gabriel de la Dolorosa no duró mucho tiempo, fue poco tiempo, murió muy joven, ¿no? Y simplemente, como se dice, murió muy joven, ¿no? Tuvo una corta vida religiosa, pero era ya un religioso pasionista. Entonces ya prácticamente esa oportunidad le dio el Señor a este joven. Y era el joven de la sonrisa, porque simplemente vivía todo un tiempo alegre. Y sabemos y tenemos, ¿no?, que San Gabriel fue amigo de Santa Gema de Galgani. Santa Gema de Galgani, cuando ya estaba en las últimas, en la enfermedad, y cuando fue atacado por el demonio, es donde se le aparece San Gabriel de la Dolorosa. Y después de esa aparición, ¿cuántas apariciones lo hizo San Gabriel de la Dolorosa a Santa Gema de Galgani? 2 apariciones. Y le vistió del hábito negro y le puso, ¿no?, el corazón pasionista. Es donde ella vuelve su tranquilidad, es decir, vence al demonio. Y ya sabemos que en ese momento San Gabriel de la Dolorosa estaba en proceso de beatificación. Todos los santos simplemente están en ese momento. Es una historia muy corta y es un ejemplo para toda la juventud tener a San Gabriel, más que todo para los jóvenes que aspiran a ser religiosos o aspiran a ser seminaristas de esa congregación pasionista. Entonces ahí tenemos, ¿no?, a ejemplo de, ¿no?, al igual que Santa Gema de Galgani, también es una joven, también ejemplo de los jóvenes. También existe la congregación, ¿no?, de la rama femenina de los pasionistas. Bueno, acá en el Perú no hay, pero en otros países, por ejemplo en Roma, sí hay. Entonces, queridos hermanos, pues igual que San Francisco de Asís, ¿no? San Francisco de Asís también, ¿no?, fue un joven que se convirtió y vivió la humildad y la pobreza. Y ahí nomás le siguió su amiga, ¿no?, que también quiso seguir el mismo carisma de San Francisco de Asís, fue Clara de Asís, ¿no? Clara de Asís. Muy bien.
Entonces son diferentes, ¿no? Congregaciones. Bien, queridos hermanos, para terminar, y sé que mañana es un día muy especial, llevemos a Jesús en nuestro corazón y siempre no dejemos de pedir a su Madre, la Virgen. Oración a María, causa de nuestra alegría. Madre Santa, acudo a ti para decirte que te quiero y para pedirte que me des siempre la alegría de los hijos de Dios, porque tú eres causa de mi alegría. Tú sabes, Madre, que mi vida está rodeada de problemas y dificultades, y que muchas veces pretende hacerme perder la alegría. Tú sabes que soy débil. Te necesito, solo me perdería. Por eso te pido que reines en mi corazón para que tenga siempre la verdadera y la perfecta alegría. Y si por desgracia cayera en pecado, acude en mi ayuda y no permite que reine la tristeza del alma mía. Madre, bendice a todas las familias. Bendice mi trabajo diario. Multiplica las vocaciones sacerdotales y religiosas. Santifica a tu sacerdote y religioso y concede eterna alegría a los que mientras vivían en este mundo fueron fieles a tu Santísimo Hijo. Amén. María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros.